Aquí estoy muy contento, señor, y agradecido de que Dios es tan bueno, de que nos llama y cómo ha estado presente en la vida de Adalgisa Reynoso desde que estaba en el vientre de su madre, dice la palabra de Dios. Ya yo te conocía, pues el Señor la conocía muy bien y fue cogiendo todas las pasiones, la columna fuerte y la columna débil y como que te fue cuadrando, Adalgisa. Entonces me decía cómo ya vives tu duelo, afrontas una pérdida, pierdes a tu hermano, pierdes a tu esposo, empiezas ya a tocar la vida y dentro de ese dolor tú dices, No, ya yo no vivo con pastillas ni no, nada, y ahí pero fíjate encuentras a una Dios. cosa, porque también en el dolor de mí, uno de mis grandes dolores fue que mi mamá se murió y no supo que yo era viuda. O sea que no lloraste en los brazos de tu mamá. No, ¿por qué? Porque entonces los otros hermanos se pusieron de acuerdo en que no se lo iban a decir porque ella ya estaba en cama. Y yo para ir a verla tenía que vestirme con una blusa blanca, una cosa. Entonces le decíamos que estaba estudiando en Estados Unidos. Porque ella O sea, nunca, tú tenías un duelo encubierto frente a tu madre. exactamente, pero ella lo presentía, fíjate, Las madres saben. porque ella de novio nunca lo quiso. Ese hombre no te va a hacer feliz. Era que ella lo presentía. Entonces, cuando le decíamos que estaba fuera de país, tú ves, yo sabía, porque todos los que se van a estudiar se llevan su mujer y sus hijos, ¿y por qué no te llevó a ti? Ah, y tú tenías que quedarte callada. Exacto. Ay, qué difícil ahí. El Señor definitivamente te ha sostenido porque tú fueras, yo leo tu vida, yo digo, este es un caso clínico, pero es un caso de que el Señor Sí. en la historia irrumpe. Entonces, ese deseo de devorar libros, información y de enseñar, Dios lo canalizó para él. Sí, entonces fíjate, hago el grupo de oración, eso fue en el 76, entonces en el 80, ahí comienza mi contacto con el Padre Juanes, 80, 81, entonces me llaman a formar parte del equipo sede, yo era como directora de la escuela de formación, que siempre me acuerdo mucho porque alguien me dijo, cuando me nombraron, me dijo, bueno, a ti te pusieron ahí porque no había ¿quién lo Siempre vienen sí, esos comentarios no imprudentes. había quien lo dije, ay, pero mira, yo sí me alegro, porque fíjate tú, los apóstoles toditos eran casi analfabetos, lo único que sabía mucho era Judas y lo traicionó. Ah, Entonces, con el Padre Juanes, estando en el equipo sede, antes de la comunidad, yo hice mis primeros ejercicios de 3 días. el padre Benigno Juanes, que era tan maestro, Ay, no, tan formador, entonces el Señor te dio ahí una exquisita en compañía de No, ese no, santo fíjate, que tocó la tú vida sabes de que yo todos siempre nosotros. digo que cuando yo llegue al cielo, lo que le voy a mí hay 2 cosas que me han maravillado de Dios en la vida. Y es que yo siendo como soy, el Señor me use. O sea, porque yo sé que yo tengo un temperamento fuerte y sin embargo veo el fruto. O sea, me gusta. Y que yo me entendiera con el Padre Juan. O sea, porque es que el Padre Juan era el aceite y yo el agua. Sí. Sin embargo, fue una compenetración que el Padre Nelson me relajaba muchísimo. Decía, que tú entiendes a Juan, no tú lo adivinas. Un don de Dios y entonces quedaste sola, carácter fuerte, y por ahí tú me contabas ahí, recuerdo, quisiera que lo compartieras, cómo ese modo tuyo de ser directa, de decir las cosas sin rodeo, te causó problemas, pero el Señor te regaló una palabra. Claro, fíjate, yo te dije que yo fui criada con mucho oficio de construcción. Y entonces, siempre yo he creído que la verdad es lo que menos daño hace. Entonces, como que, porque fíjate, es que el ladrón juzga por su condición. Y yo siempre he tenido el temperamento que tú me dices, Adalgisa, eso te queda feo. Y yo voy y me veo al espejo y digo, ay, es verdad que me queda feo. Pero total, a mí me gusta, yo me lo voy a seguir poniendo. O sea, como que yo acepto lo que tú me dices, pero eso no influye. Eso no es la norma de las personas les gustan que lo allanten. Como Pues sí, entonces a mí no me molesta, eso nunca me ha molestado que tú me digas la verdad. Entonces yo creía que todo el mundo era así. era así. Ay, madre mía. Una de las experiencias más desagradables la tuve con una hermana de la misma comunidad. Ella siempre tenía esa cara plegada. Yo decía, muchacha, pero es que Cristo vive. ¿Cómo que tú vas a tener esa cara de verón? Dice, ay, no, es que sin darme cuenta la pongo así. Cuando tú me veas así, tú me lo dices. Y yo sanamente le decía, arregla la cara.
un día que yo no voy a la reunión, acabó conmigo. Que yo la había herido, porque yo le Y decía. tú creyendo que estabas que ayudando. está ayudando. Entonces. En comunidad se aprende mucho, en comunidad se crece, en comunidad se madura. Pues tú eres una mujer de comunidad en tu casa, de comunidad con la iglesia y de ¿Cómo? miembro de la comunidad de la visitación en la Eucaristía e hiciste comunidad con el Padre Benigno Juanes. Pues vamos a ver, tú no estás sola aquí, vamos a ver una palabrita que tienen para ti también, gente de tu comunidad, porque tú creías que ibas a estar sola aquí. Pues vamos a ver esta sorpresita que te tienen a ti. No me digas. ¿Qué puedo decir de Ada? Que es mi madre espiritual, ella sabe que la amo con locura, admiro de ella su tenacidad, su paciencia y sobre todo el empeño que ella pone en todo lo que hace, sobre todo porque uno ama y descubra la espiritualidad ignaciana, pero no solamente eso, sino que vaya asumiendo cada día la bondad, la verdad, el servicio y el amor. Mi hermana Ada, mi mentora, mi ejemplo a seguir, a quien yo quiero imitar y quiero ser como ella cuando sea grande. De Ada yo he aprendido muchísimas cosas, sobre todo su tesón por la formación. Me ha enseñado ese amor a los ejercicios espirituales, me ha enseñado ese amor a entregarse, olvidándose de sí. Yo admiro mucho a Adalgisa, tengo 37 años compartiendo con ella en la comunidad y en esos 37 años ha sido un modelo de abnegación, de sacrificio, no tiene tiempo, no deja perder el tiempo para enseñarnos, es muy capacitada, abarca temas de una profundidad muy hermosa y yo creo que para nuestra comunidad es un tesoro. Ahí hablan tu gente de tu comunidad. Ve cómo la iglesia se vive como racimo de humo, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué ha significado para ti esa vida en comunidad, esa vida en la visitación a la Eucaristía, una comunidad tan hermosa en la que Dios te Fíjate, puso? tú sabes una cosa, que cuando a mí me llamaron a la comunidad, ya el Señor había despertado en mí esa sed, de que yo decía, pero es que no puede ser esto nada más, que retiro, que seminario, no. Y eso porque yo trabajaba muchísimo y predicando fuera y aquí. Y dice, pero es que tiene que haber algo más que esto. Y yo recuerdo que yo estaba en el equipo de prédica con Conde, Mercedes Pimentel y esa gente. Y yo le había comentado a ella, nosotros como que debíamos tal vez reunirnos fuera para hacer algo, qué sé yo. Entonces en eso fue que me invitan a participar en la comunidad. Y desde que me dijeron, yo dije, esto era lo que yo estaba. Lo que yo quería. ¿Cuántos años tiene la comunidad? 38 va a cumplir 38 ahora. años y su carisma es ese carisma, pensar en la comunidad de la visitación en la Eucaristía, en la que yo también bebí muchos años, unos años de formación. Yo digo que el Señor me ha tenido que entrenar en varias. Tengo muchos maestros ahí y familia. Ese carisma, yo pienso como en María, en su prima Isabel, ese ir a llevar a Jesús, ese es el carisma de ustedes, de amar a Jesucristo sacramentado y a llevarlo. Y sobre todo, ir caminando hacia la santidad. O sea, cumplir nuestro bautismo. O sea, que es el que estamos llamados a ser santos. ¿Cómo se alimentan las personas que están comenzando o que han tenido un encuentro reciente, así como te tocó a ti en unos años, ya con el recorrido que llevas? ¿Cuáles han sido las claves en las que uno puede permanecer en el camino, que es tan difícil, porque vivimos en este país, cada quien tiene su trabajo, todo el mundo, uno paga factura, uno sufre, uno tiene enfermedad, los cristianos vivimos todo. ¿Cuál ha sido el alimento, el sostén? Bueno, yo le doy gracias a Dios, porque yo, por ejemplo, yo soy tenaz, yo soy perseverante. O sea, yo creo que de las cosas que Dios más admira es la fidelidad y la perseverancia. Entonces, en ese tú
una gente no puede crecer si no tiene comunicación con Dios todos los días. Yo creo que la oración es el personal, alma. eso es columna vertebral. La oración comunitaria es muy bonita, el Espíritu se hace presente en la alabanza, todo lo que tú quieras. Pero si tú día con día, tú no tienes esa intimidad con Dios, ¿por qué? Porque en esa intimidad con Dios de todos los días, yo lo digo por mí, yo digo, ay Señor, cuánta mentira yo te hablaba cuando yo 20 años atrás te decía, tú eres el Señor de mi vida. Y lo decía con sinceridad. Pero ¿qué pasa? Que hasta que tú no consigues dominio de ti mismo, el Señor no puede ser Señor de tu vida, porque hay un área que tú no entregas. Esa fidelidad, y lo dice la palabra de Dios, Dios lo dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Exacto. Porque una cosa es proclamarlo con los labios, Y otra otra, con tu vida, porque hay que obedecer, a ver, hay que hacer muchas No, cosas. y entonces, en la obediencia, fíjate, ¿por qué la obediencia cuesta tanto? Porque es tú declinar tu manera de pensar y asumir la del otro. Y ahí se te mete el ego, es más bruto que yo. Óyeme bien, no te vayas a esta pausa sin reflexionar, declinar mi forma de pensar, asumir la del otro, obedecer y sobre todo saber que los planes de Dios son más altos que los nuestros. No te muevas, porque luego de esta pausa todavía queda material de las vivencias de esta mujer de Dios aquí en Vivencias de Fe. Porque fíjate, la obediencia es un contacto todos los días con el Espíritu Santo. Y la misión del Espíritu es santificarte. Dice que no puede haber un cristiano serio que se acueste sin hacer el examen del día. Porque ¿qué pasa? Si tú no examinas tu día, tú no te das cuenta en lo que tú has fallado. No viven pecando inconscientemente. Tú no te das cuenta en lo que has fallado.